Luisa Valenzuela es escritora y periodista. Ha publicado más de 30 títulos, entre novelas, volúmenes de cuentos y ensayos. Ha recibido diversas distinciones, como el doctorado honoris causa de la Universidad de Knox, Illinois, la medalla Machado de Assis de la Academia Brasilera de Letras, la beca Guggenheim, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y el Premio Carlos Fuentes. En Francia fue corresponsal del diario El Mundo y del suplemento gráfico del diario La Nación, donde fue la primera periodista nombrada redactora. Luego de 10 años en Nueva York, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue declarada Personalidad Distinguida de las Letras y Ciudadana Ilustre. Me sumo a otras definiciones de las máscaras. En Diario de Máscaras son el mundo de las creencias, remiten a tradiciones que se pierden en el tiempo, al duelo o la celebración. Decís, no hay civilización que no haya comenzado con la máscara. La palabra, como decías, proviene del latín, y en el tiempo de la máscara abrís con una pregunta. Decís, ¿qué son en verdad las máscaras? Y enumerás, entre otras cosas, es la alegría de poder ser simultáneamente uno mismo y el otro. La máscara mezcla hombre y bestia, dioses y objetos inanimados. Las máscaras son umbrales, entidades limitadas entre lo sagrado y lo profano, entre el mundo de los espíritus y el de los mortales. Son de inspiración divina. Y también hay un vínculo ahí con el lenguaje. Las máscaras, al igual que el lenguaje, abarcan lo múltiple cuando permitimos que se abran a la compleja ambigüedad. Y quiero tomar una frase que vos lo citás a Oscar Wilde, que decía, dale al hombre una máscara y te dirá la verdad, ¿no? El lenguaje es en sí mismo una forma de máscara también, ¿no? Cubre y desvela a la vez. Claro, absolutamente. Nietzsche también decía la máscara, la importancia, ¿no? ¿Qué Dios pudo aparecer sin máscara, no? Siempre hay que tener una máscara de alguna manera para presentarte. Caleidoscópica, transformativa, performativa. Sumo más elementos a lo de Ana. Las máscaras son elementos, y esto me parece importante también, son elementos de una totalidad. Trajes, tocados, música, danza, claro. Y nos lleva hacia ese otro fenómeno, también muy caro para vos, que es el carnaval. Y mirá qué lindo esto que escribió Mijael Bakhtin. Ah, claro, la carnavalización del texto, la carnavalización, claro. Los festejos del carnaval ocupaban un lugar muy importante en la vida del hombre medieval. El carnaval está situado entre las fronteras entre el arte y la vida, porque es la vida misma presentada con los elementos característicos del juego. El carnaval, los espectadores no asisten, lo viven. Claro. El carnaval está hecho para todo el pueblo. Y acá aparece el otro componente, la renovación, el renacimiento del mundo. Y también otro elemento central, la risa pascual. Esa risa irreverente, que invierte todo. Claro, claro, absolutamente, ¿no? Además las transformaciones, el rey se hace un mendigo, el mendigo se convierte en rey, todo está aceptado en carnaval. Es absolutamente la inversión del mundo, ¿no? Que eso lo trabaja mucho Bakhtin también, ¿no? Sí. Es muy fascinante, es ese otro mundo donde los hombres son mujeres, las mujeres son elefantes, lo que querés, ¿no? Lo que querés ser o lo que se te impone desde algún lugar extraño en esos carnavales. En la Venecia del Settecento decían que el carnaval era eterno, universal y violento. Y duraba 6 meses, tres meses de carnaval, 3 meses sin, 3 meses sí, 3 meses sin. Iban enmascarados y podía pasar cualquier cosa. Enmascarados y con dominós no sabía quién estaba, hombre, mujer, qué había detrás de la máscara y del dominó. Es la libertad, es el desenfreno, es el momento de la permisividad para después acotar. Viene la cuaresma, viene después la cosa religiosa, ¿no? El carne vale la carne y después la cuaresma, ahí te la dan. Pero es muy interesante, ¿no? A mí me interesa mucho también las Semanas Santas indígenas, porque entra una función casi carnavalesca en esas Semanas Santas, se les mezclan los tiempos. Es muy fascinante. Entre los yaquis, por ejemplo, son los payasos sagrados, cuando empiezan a actuar los payasos sagrados. Además, todo ese elemento del payaso sagrado, que es muy poco conocido.
y es el que va a romper el ritual, en los rituales muy, muy precisos, así por ejemplo los indios Hopi, el único que puede romper el ritual y ser totalmente subversivo es el payaso sagrado, pero es más sagrado que las máscaras de los dioses. Es más sagrado que la representación de los dioses y es el único, el payaso que va a hablar con los dioses, el único que tiene voz. Vuelvo un segundo al carnaval, pero desde la mirada del periodismo, que vos también ejerciste. Tengo muchas notas sobre carnavales, Exactamente. muchas, y todavía no están todas en ese libro. Cada carnaval yo me iba a algún lado y trataba de hacer una nota, sí. Rescato algunas notas. Sí. Una, por ejemplo, carnaval, volvé. Ay, Y perdonanos, perdonanos. sí. Y esto tiene que ver con algo que pasó en Buenos Aires, que es Se perdió prohibió, esa tradición. Y se prohibió el carnaval, ¿viste? Todas las Absolutamente. dictaduras militares, toda esa gente prohibieron el carnaval, ni siquiera dejaban las barbas, mira, no hubieras podido circular por la calle. No, el ocultamiento de la Tu cara, barba. qué sé yo, no, por Dios, era atroz, era atroz. Pienso en esta curiosidad tuya que se despertó de ser una especie de detective que contás tan divertida con Fiscal Muere. Sí. Y estas lecturas que aparecen, el libro de Camilleri, el comisario Montalbano, ¿no? El de Agatha Christie, sobre todo Miss Marple, que lo nombrás, que es una serie también, Claro. con quien él se sentía identificado. Se lo había llevado su hija el libro y a él le daba vergüenza pedírselo. Dice, un papelón. Quizás su viejo había tenido razón al decirle que se deje de leer, que eso era cosa de mujeres, ¿no? Y también nombrás otros autores. Bueno, porque es lo que él Roulette leía Hill. en esa época, claro, porque el misterio del cuarto amarillo, porque lo que va a surgir acá con la historia del fiscal es el misterio del cuarto amarillo. ¿Cómo pueden haber entrado asesinos en ese baño, para ya especificar un poco más sin dar nombres, Sí. que estaba la puerta impedida de moverse por el mismo cuerpo del muerto, un apartamento cerrado por dentro, que no había sido tocado nada, no había una huella de nada, no había nada, ¿cómo explicarse? Eso es el misterio del cuarto amarillo. Solo que Gastón Leroux después lo arregla de una manera muy simplista. Y, desgraciadamente, pero cuando va llevando todo ese misterio adelante es muy fascinante. Pero no tienen ninguna respuesta la gente que habla de asesinato, ¿viste? Y te dicen respuestas totalmente atrabiliarias y poco coherentes. Y en última instancia, la ficción también tiene que ser absolutamente coherente. En la ficción podés jugar con ideas, podés jugar con cosas, pero la coherencia no la tenés que perder. Podés jugar como ese Noisy Trick con la realidad de los personajes, pero siempre mantiene la coherencia. Y ahí están las lecturas que decíamos de género policial que definen de algún modo la vocación de Masachesi. Sí. En tu caso recién hablabas de esta especie de resonancia que había en tu casa con las lecturas, ¿no? Visitabas la casa por Mallea, por Borges, por Sábato. Sí. Masachesi duda, ¿no? Porque dice, ¿es vocación o karma? Y en tu caso, ¿cómo fue, no? Sí, es Porque vocacional. Bueno, pero ahí también tuvo la culpa Borges, te diré que de mi inclinación hacia esto, porque él me traía, él cuando crean la colección Séptimo Círculo con Bioy Casares, claro. iban saliendo los grandes libros de misterio de la época y me los traía de regalo. Así que el que me alimenta la culpa la tiene Borges, ahora que lo pienso. Sí. Masachesi es un hijo, ay, qué horror, me mata, es un hijo de Borges. De golpe Masachesi calla. Lo acepta el temor de estar metiendo a Teldi en un brete. Soy un bocón, piensa. ¿Qué necesidad tengo de dar de tanto detalle? La palabra amenaza se le viene encima una vez más. De ser exactos, y no hay grandes posibilidades de que lo sean, esos conocimientos que él le está transmitiendo no son inofensivos. Todo lo contrario. Se han movido hilos que necesita para su eficacia permanecer en la sombra, siempre, porque son hilos que seguirán siendo manipulados en múltiples y muy diversas circunstancias para torcer destinos en beneficio de los grandes privilegiados. Masachesi lo entiende y sabe que esas no son reflexiones de un excomisario de la Federal y lo de Bocón le vuelve a la mente. Y se trata de una actitud para nada acorde con sus tiempos de circunspecto comisario y se pregunta, recriminándose, cómo podría estar seguro, antes de lanzarse a su larga perorata, de que Teldi concordara con su postura,
que Teldi no era una más de las miles de personas que se tragaron las falsas pruebas de gendarmería para inculpar a la presidenta de turno y su gobierno. Pero Teldi no era de esas, claro que no. De haber creído en un asesinato, Teldi se habría detenido a razonar y la razón en este caso choca contra paredes de datos imposibles de ser explicados o corroborados. ¿Te dormiste?, le pregunta Teldi. Un poco. Te dejo un ratito. Bajo a prepararte más café y vuelvo. Por favor, no me dejes en ascuas. Mira lo que decís. También el carnaval está hecho para revolver las tripas. Está mandado a hacer para revertir, revivir, reconstruir, poner las cosas en su lugar que naturalmente casi nunca es el lugar que pretenden ocupar en la vida cotidiana. Más adelante decís, el carnaval existe para aprender a leer detrás de las apariencias. Sacralización del desborde. Para reencontrarse, esa reiteración cíclica relacionada con el girar de la tierra. Carnaval, consuelo para descarriados, pobres, desesperados, desorientados y tristes. Y vos necesitás ese ritual, decís, ese instante de pasaje que se opera cuando las máscaras bailan y el aire cobra una sustancia distinta. En el momento de la fiesta, el lugar de la fiesta, cuando ese yo es otro de Rimbaud se hace manifiesto. Te agradezco mucho que me devuelvas estas cosas, porque yo no las recordaba para nada. Pero también es la literatura que logra lo mismo, ¿no? Volvemos a Bastín, la carnavalización del texto y todo eso, ¿no? ¿Qué me trajo el carnaval? Le estoy muy agradecida. Y las máscaras, porque un año, el 14, creo que sí, el 14, y me acordé, una amiga corsa me habría regalado una mascarita chiquita diciendo es la máscara de mi isla. Y yo pensé que, bueno, era el emblema de algo antiguo perdido. Googleé, no era perdido nada, era un carnaval fascinante, maravilloso. Entonces le escribo a esta joven amiga, crítica literaria, en el momento que la conocí, después ya había dejado eso. Y le digo, ¿qué haces ahora en carnaval? Y me dijo, esperarte. Entonces ahí me largué a Cerdeña y vamos al centro de la isla, donde estarían estos carnavales totalmente apotropeicos, muy antiguos, pre-cristianos. Ese momento del cambio de estaciones. El carnaval también marca ese momento cuando se está terminando el invierno y la recepción de los primerísimos brotes. Y entonces llego al centro de la isla, a este lugar, y me dice, usted sabía que Perón nació acá y nace toda esta historia, donde escribo finalmente La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Claro. Y eso me lo regalaron los carnavales. Sí. Así que gracias por traer el tema a colación. Al comienzo hablaba de 3 palabras que aparecen en este libro, en Conversaciones con las máscaras, y tienen que ver con el deseo, con la escritura y con los viajes. ¿Cuánto tiene en estos relatos de las máscaras de viajes? ¿Qué son las máscaras? Entre tantas otras posibilidades son un viaje, decís. En Diario de Máscaras, tu primer viaje a Bali, en el texto Alrededor de la manzana, contás que los viajes empezaron siendo un sueño, se convirtieron en pasión, acabaron en vicio. Y en maldición, porque hubo un momento que ya la cosa se hacía muy brutal. Y también en no poder viajar, ¿no? Que como contás en Los tiempos detenidos. Sí. Los viajes colmados de aventura que me inventaba de chica fueron tomando cuerpo a partir de mis 20 años. Gracias al periodismo y más tarde a la literatura, pude desplazarme por trabajo y llegar a los países más remotos, contás en La mirada horizontal. Sí. Y estas notas de viajes que fueron tus favoritas, ¿no? Y recuerdo también las palabras de Héctor Tizón hablando del viaje. Él decía que el viaje es a la vez una ficción y una metáfora. Qué lindo, qué lindo. Además, el viaje incluye muchos otros viajes, ¿no? Porque estás viajando y estás recordando otros viajes y estás haciendo una introspección y se están colando otras historias. El viaje verdadero, ¿no? Cuando realmente te entregas. Me gustaba mucho viajar sola, porque entonces tenés más contacto con la gente del lugar. Si estás con alguien, bueno, va a ser esa cosa, pero si no, bueno, a menos que sea alguien muy especial, pero si no, en el contacto con la gente del lugar estás solo, entonces la gente se acerca y hay una afinidad muy interesante.
muy interesante. Pero en última instancia, para mí la pandemia, y eso está en los tiempos detenidos, también fue un viaje interior, ¿no? Y fue un viaje dentro de la escritura también como viaje, la lectura como viaje. ¿Qué es el viaje sino dejar de ser lo tuyo fijo, cuadrado y dejar que penetre en otras ondas y otras civilizaciones, digamos, otras ideas, otras nociones, otros paisajes, pero el paisaje puede ser interior, otras vistas. Ahora, en los tiempos detenidos también me parece una nueva dimensión. En esa búsqueda de la escritura que decís que estás realizando, empieza a haber un juego mucho más poético con el lenguaje. No tengo que decirle nada a nadie, pero el decir es mi forma de ser, me constituye, me construye, me dicta esas cosas. Solo estar en la palabra, la laguna, un mar hecho de verbo, verbigracia. Esa es la primera parte, ¿no? Después me salió de la Sí. meningitis, es la peste del 2010, que me salió, me agarró toda una onda poética muy ajena a mí. En esa recuperar la palabra, el lenguaje, El lenguaje empieza a ser entró en la una cosa poesía. poética, claro, sí, Mira. sí. Después ya entré en la cosa más, digamos, cotidiana, Sí, sí. en la otra peste. Pero ahí la poesía entró muy directamente de una manera muy extraña. Es interesante pensar en los tiempos detenidos, en estos encierros y escritura, ¿no? Este libro que dialoga con las pestes, como hacías referencia a la del 2010, que fue un virus propio, Claro. en un viaje. En el interior noche, claro. Me costó mucho porque tuve esta meningitis horrible, estaba casi en coma durante un mes y medio. Y después reaccioné bien, mi cerebro quedó bien, era un virus, como me dijo el médico, era una mujer sana, se agarró un virus, va a estar bien, pero le va a llevar mucho tiempo recuperarse. Y me costó mucho recuperar el entusiasmo, recuperar la inventiva. Yo me cuento cuentitos, juego con las palabras todo el tiempo, porque por eso es lo que aflora cuando... Mi hija me dice, no te leo porque es como si me estuvieras hablando, cosa que la quiero matar porque yo creo que escribo mucho mejor de lo que hablo, decididamente. Pero en ese momento no podía, no se me ocurría nada, los días eran todos iguales, era una cosa atroz, hasta que empecé a poder escribir. Digo, ¿cómo se puede escribir? Y entonces ahí me di cuenta que yo entiendo el mundo, que yo entiendo las cosas escribiéndolas, no pensándolas. Ahora Masachesi me tira ideas, pero no es que no las entiendo, juego. Pero la cosa de la escritura permite calar a muchos, no solo a mí, es decir, debe ser una experiencia bastante común de muchas escritoras y escritores, de entrar en algo que no sabés que sabés. Justamente de eso se trata, ¿no? Quiero volver a los tiempos detenidos y en ese ir y venir por una memoria perdida, en ese estar en el no tiempo, apareció también una lista larga de cosas por hacer, dijiste, antes de irte de este mundo. Eso fue una de la alucinación que me acuerdo de mi meningitis. Y me llegó esta cortina negra, infernal, así muy aterradora, digo, es la muerte. Y digo, no puedo atravesarla, y no quería, me dio mucho miedo esa cosa tan negra, de carbón más profundo. Me dio mucho miedo y dije, yo no puedo, pero además tengo que hacer esto, lo otro, lo más allá, y me hizo una lista de cosas por hacer. Entonces me salvo de la muerte porque tenía que hacer cosas, no ver a seres queridos, a mi hija, a mis nietos, no, hacer. Después no me Escribir. acordaba, por suerte no me acordaba qué tenía que hacer. Pero cada vez que termino un libro o algo, digo, no será esto, y ahora se acaba, y ahora digo, entonces empiezo rápido otro, no se acuerda que... pero sí, fue muy raro esa sensación. No sé en qué momento así de mi coma extraña entré en esa alucinación. La idea de la muerte hoy, ¿qué te genera? No me gusta, te diré que... soy al revés de los seres normales, porque la gente que tiene una experiencia próxima a la muerte después le tiene menos miedo. Yo le tengo mucho más miedo ahora que antes. No sé si miedo es la palabra, quizá miedo no sea la palabra, aprensión o desconfianza. Desconfianza. Yo decía, bueno, yo quiero desaparecer en la nada y ser parte de la conciencia universal y del cosmos y la mar en coche. Pero la negrura, no. Pero quizá no es la negrura, como me dijo. Me encontré el otro día con Alberto Díaz, que era mi editor en aquella época, y cuando le cuento esto, que yo estaba recién salida, medio groggy de mi historieta esta, de la meningitis,
Le empiezo a contar de mi paseo por la bruma y me dice, ay, escribí esto, tenés un bestseller. Digo, y llego a la cortina negra. ¿Negra? Me dice, sí, negra. ¿No viste la luz? Me dice, no, no vi la luz. Ah, entonces no tenés escribas. ningún bestseller, no escribas nada. Ahí apareció esta cortina que decís vos, la cortina de carbón, el miedo a la muerte que mencionás, el miedo a no poder escribir nunca más. Y pienso Eso lo tuve después de la cortina, cuando me volví de la cuestión, ese miedo de no escribir nunca más, era muy feo. Pienso si la escritura fue para resistir el olvido, ¿no? Sí, para mantenerse despierto, ¿no? Despierto en el sentido metafórico de la palabra, no zombie. Y entender un poco. El olvido, no el olvido, no sé. Después, en ese momento, cuando volví de toda esta historia, me animé a leer un libro que tenía de antes, que era el libro de David Rieff, el hijo de Susan Sontag, sobre la muerte de Susan. Y él cuenta mucho cómo ella no se quería morir porque tenía que terminar este manuscrito y el otro, el de más allá. Digo, bueno, me agarró un momento sontagniano. Me contagié de Susan y quería yo también escribir esto y lo otro. Después no sé qué es lo que quería escribir. Estuvimos conversando con Gastón en Apalabradas con Tununa Mercado sobre el vuelo de la pluma. Qué Y lindo. encuentro ahí una relación entre la mirada horizontal y el vuelo de la pluma que reúne textos periodísticos también, ¿no? Preciosos los de Tununa, son preciosos esos textos. Eran menos periodísticos de la cosa cotidiana, mucho más reflexivos que los míos, claro. Era otro tipo de periodismo, el de Tununa. Más crónicas, más crónicas. Más de reflexión y crónicas, así, más grandes reportajes. Pero también pienso en que ambos libros dialogan, hablan de una época, de hacer periodismo, de escribir crónicas, de escribir relatos y también de pensar en las entrevistas. Hiciste entrevistas memorables, la mencionaste varias veces a Susan Sontag, y ahí hablas de este vínculo de ella. Ella hace y dice, Susan, varias definiciones sobre el lector. Dice, el lector es importante en el mercado de los libros, pero la felicidad de la escritora también, ¿no? Qué lindo, claro. Y hablas con Elena Poniatowska, que se resiste a la entrevista. Dice, ella no está en ninguna parte, trata de no ser, siendo, de fumarse hasta en el color de su pelo, que es de ningún color. Y ella dice, ¿para qué quiere hacerme una entrevista a mí? Yo no tengo nada que contar, nada que decir. Eso se lo dice a Tununa. Eso te lo dice a vos. Me lo dice a mí. Sí. Tununa tiene una entrevista muy larga con Elena, que era muy amiga, sí. Pero yo la conocí ahí recién en ese momento. Y yo decía, esta mujer que escribió Tlatelolco, el libro de Tlatelolco, que es tan brutal, tan fuerte, tan intenso, y me juega a la niña que no sabe nada. Me tenía muy inquieta, pero es muy fascinante Elena Poniatowska en ese sentido, de esa ambivalencia con la que juega. Grandes Eso entrevistas aparece mucho lo de Tununa también, cuando la entrevista de Tununa con Elena. Pero yo ahí no la conocía, a mí me sorprendió eso. En Diario de Máscaras, Huehuenches es el capítulo donde vos hablás ese encuentro con un mascarero emblemático, Lino Mora, que te dice, todas las personas somos 2 o 3 caras. Entonces esto va relacionando con los gestos de mis máscaras, cómo las va conformando, escuchándolas. Y vos encontrás, por azar, un papelito en México, en abril de 1992, la confesión, que dice, la máscara es como un tesoro que te pueden robar. Para mí es muy sagrada y si llego a perderla es como si me arrebataran algo muy grande. Hay que defenderla como si fuera tu propio rostro. La máscara es parte de mí, es carne de mi carne. De alguna manera, Qué lindo estos libros... que me traigas esto a la memoria, porque ese es un papelito, yo no sé quién lo dijo, lo debe haber dicho algún mascarero o algún enmascarado, porque la máscara la atesoran, la tenés que cuidar, la tenés que alimentar durante todo el año, después va a aparecer en la ceremonia, puede no ser carnaval, pueden ser ceremonias religiosas, pero la alimentás y después hay que despertarla. En muchas culturas aparece eso, ¿no? En muchas culturas, cómo despertar la máscara para traerla de nuevo a la vida. Los balineses se tienen que concentrar en reverso de la máscara. Y otros duermen con la máscara bajo la cama, bajo el catre, soplan humo, tienen que despertar y traer a la vida de nuevo para pedirles permiso además a la máscara para usarla. Y si las máscaras son libros para vos... Me cuentan historias, sí.
Gracias por estas historias que nos diste y que pudimos compartir con tus Gracias a ustedes, máscaras. gracias por traerme de vuelta un montón de cosas que uno ya se olvida, ¿no? Sí. Yo quiero recomendar a quienes están escribiendo o están en el ejercicio de la escritura, en Fiscal Muere hay un decálogo para escribir y pensar qué es una novela. Hiciste un decálogo, Luisa. Ahí De hablas no de la creerse. imaginación. La novela, un solo paso y ya tu vida es otra. Decís, ¿qué es una novela? Cabe preguntarse sin un complejo circuito cerrado. El proceso creativo, que el fluir de la escritura no se detenga, el estar en novela. Eso pienso. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con la escritura, el secreto en la literatura, la inspiración. No se pierdan Fiscal Muere y esa especie de decálogo que hace Luisa dentro de la novela de Telly. Gracias, Ana. Yo como lo único que me interesa es la deducción de Massachusetts, ¿qué querés que te diga? Pero te agradezco muchísimo porque me parece que es valioso eso, lo que estás señalando, ¿no? Y como último, para cerrar la entrevista, un último deseo. La psicóloga Adriana Mondrian logra activar a fondo el hemisferio derecho de su cerebro, a Massachusetts, ¿no? Massachusetts logra ir a la psicóloga y ella le activa el hemisferio derecho, dice, desconectando su hemisferio izquierdo por el tiempo de la consulta. Así, lo racional queda en pausa mientras el aspecto intuitivo y ultrasensible de su cerebro se activa al máximo. De esta manera puede captar y revelarte lo que pasa por tu alma, tu verdadero deseo, dice, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero deseo que podría aparecer ahora si se activara el hemisferio derecho de tu cerebro, Luisa? Ah, pero eso tendría que permitirlo, no lo puedo decir, si te lo digo yo es trampa. Sería alguna cosa voluntaria del hemisferio izquierdo acá diciéndome, tendría que sentarme a escribirlo, Ana. Me vuelvan a entrevistarme dentro de un mes. Algo para la lista, digo, entonces. Algo para la te digo lista. mi verdadero deseo, que no lo sabré jamás, por suerte. Porque el deseo en el momento que lo expresás deja de ser un deseo. El deseo es el secreto, ¿no? Es el misterio. Es un motor. Entonces, mi deseo es que no se pare ese motor. Si bien cada vez me digo, no puedo seguir publicando más libros, pero bueno, sigo escribiéndolos. Y yo creo que ese sería el deseo, ¿no? Dejar que se exprese a través de mí. Gracias, Luisa, por Gracias, permitirnos entrar en tu casa, compartir este espacio tuyo tan sagrado, tan íntimo, tan secreto. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, Gastón, a todo el mundo aquí presente. Luisa Valenzuela pasó por Apalabradas.